Sí, tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. Yeah, we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Para estar aquí y hoy estamos de manteles largos. Tenemos una celebridad con nosotros, nos hizo el grandísimo favor de asistir para hablar de un tema de suma importancia, para hablar de un tema que a mí en lo particular me provoca mucha inquietud. Yo quisiera que esto se difundiera, bueno, en todo el mundo y que cada uno de los casi 8,000 millones de habitantes que somos en este planeta pudieran ver este programa, pudieran entender lo que se está diciendo en toda su totalidad y pudieran aplicar esta filosofía. Tenemos con nosotros a la guapísima Ana La Salvia, que es vicepresidenta de los Jóvenes por los Derechos Humanos. Ana, bienvenida, de verdad, muchísimas gracias, es un honor y un placer tenerte aquí en el programa. Bueno, al Malí, de verdad te agradezco muchísimo porque me hiciste una presentación de casi como 10 minutos, qué bárbara, muchísimas gracias de verdad. Yo estoy encantada de que te haya gustado este tema, de que sea realmente importante para ti, porque esto de los derechos humanos es algo que nos corresponde a todos, claro. Y es algo que los que estamos detrás del micrófono, si no hacemos algo al respecto, pues no vamos a hacer que eso trascienda y que realmente la gente tenga algo que para vivir y algo para estar mejor, porque se vale ser feliz y sí se puede. Claro, y sobre todo quitarnos un poquito ya ese estrés, quitarnos un poquito ese de yo voy a pasar por encima de, quitarnos un poquito la discriminación, quitarnos un poquito el yo soy mejor que tú, yo soy más que tú, o tú eres menos, independientemente de la profesión. Yo creo que este tema, en lo particular decía, a mí me inquieta, me llama mucho la atención y más me llamó la atención cuando me enteré que estás muy metida en todo esto y además vicepresidenta de los jóvenes, porque déjame decirte, uno tiene la idea de que celebridades como tú, bueno, se dedican a vender la nota, a pues, hacerse famosos, a mil cosas y nada en favor de la humanidad, de verdad. Me dio muchísimo gusto saber que tú eres de las pocas personas, ¿sí? Que son, bueno, puedo decir, famoso es poco a nivel mundial, pero que se preocupa por los derechos humanos. ¿Sabes qué? De pronto me pongo a pensar y digo, ¿me te pueden decir cuáles son mis cámaras? Porque no sé cuál me están switchando. Gracias. De pronto me pongo a pensar y digo, bueno, yo quiero vivir en un mundo mejor. Yo quiero de pronto salir a la calle y que no me asalten. Quiero que mis hijos salgan y de pronto tengan buenos compañeros de trabajo. Quiero que de pronto, pues, si me llego a caer en el piso o me quedo sin trabajo, quiero a alguien que de pronto me ayude, ¿no? Yo te echo la mano. Y no, esto no lo puedes tener si no ayudas a la humanidad. ¿Por qué? Porque de pronto pensamos que el planeta no existe. Nuestro mundo es solamente nuestra casa donde vivimos. El departamento o el cuarto donde vivimos. Ahí estamos. Y ahí es nuestro mundo. Pero si expandemos un poco nuestra mente y vemos el planeta, decimos, México es mi casa, el jardín es Estados Unidos, mi vecino es Europa. Te expandes más y dices, vaya, hay un mundo allá afuera al cual tengo que ayudar, porque en realidad de pronto dicen, bueno, a mí qué me importa una bomba atómica, quién sabe en dónde. Pero todo se conjunta una cosa con la otra. Tuve 3 hijos hermosos, me la pasaba en la farándula y era muy feliz, pero de pronto nacen mis hijos y me doy cuenta de que digo, bueno, ¿qué mundo le voy a dar a ellos? Cambia ¿no? la perspectiva, por supuesto. Y me dices, eres vicepresidenta, pero la verdad es que me he puesto a trabajar muchísimo porque de pronto
un día Luz Blanchet dijo en el micrófono, los que estamos detrás del micrófono tenemos una gran responsabilidad porque muchas personas nos siguen. Si hacemos cosas malas, hacen cosas malas la gente. Si hacemos cosas buenas, siguen haciendo cosas buenas. Claro. Y los derechos humanos, de pronto la gente dice, ay, derechos humanos. No, de verdad, se lo voy a explicar muy sencillo. Claro. ¿Cómo son los derechos humanos? Es algo inherente a ti. Imagínense que van en un barco. Están en un barco, están con todos los tripulantes, son un montón de personas, miles de personas, y de pronto hay una tormenta, el barco se empieza a mover, se atura en un motor, se inunda el barco, todos empiezan a querer salir como locos, empiezan a gritar. Bueno, total que por casualidad de la vida estaban los botes salvavidas súper bien, llegan a una isla, y ahí están en la isla, y se empiezan a mirar todos, ¿no? Ah, caray, ¿quién es el presidente? ¿Quién es el líder? ¿Quién va a mandar? O como los cavernícolas, que el más fuerte gana, o comienzan a hacer acuerdos. A ver, tú que estás ahí, ¿te gustaría que te dejara sin comer 3 días? Ay, no, ¿cómo crees? Ah, bueno, derecho a la alimentación. ¿A ti te gustaría que te torturara? No, pues, bueno, no la tortura. ¿Qué pasa si te caes, si te lastimas y te quedas paralítico, que ni Dios lo quiera? ¿Que te gustaría que te echáramos a un lado y te dejáramos morir? No, bueno, no discrimines. Y son los 30 derechos básicos que son inherentes a ti. Es como el placer de vivir en una congruencia de acuerdos humanos. Porque de pronto el primer derecho es todos hemos nacido libres iguales y nos empezamos a ver de que tú tienes un coche más bonito que el mío, Exacto. entonces eres más que yo. No, todos somos la raza humana. La única forma que digamos que no somos iguales es que venga un extraterrestre y digamos, bueno, no somos iguales, pero los humanos son iguales. Estos son los derechos humanos, lo necesario para vivir bien, en el común acuerdo, en el común bien, y que todos estén en una forma de colaboración para un objetivo común, que es sobrevivir de la mejor manera. Claro, estaba viendo toda la información que nos hiciste el favor de proporcionarlos, y dentro de esa información uno dice, bueno, los derechos humanos, todos sabemos que son los derechos humanos, tenemos idea, pero exactamente no sabemos cuáles, o no sabemos definir cuáles son los derechos humanos. Nosotros somos seres humanos y simple y sencillamente por eso tenemos derechos, así. Pero esos derechos también nos traen, ¿qué? Obligaciones. Obligación de respetar los derechos de los demás. Claro. Por supuesto. Justamente tenemos el derecho número 29, que es el derecho a la responsabilidad. ¿Cómo tú puedes exigirle al otro algo si tú no eres esa persona? Me decían que de pronto había como una especie de cuento que tú agarras a un maloso, un ladrón, lo metes en un avión, lo amordazas, lo tiras en una isla desértica donde no hay nadie, regresas a los 6 meses y hay puros ladrones. Porque tú jalas lo que tú eres. Entonces tú le quieres exigir a la gente, oye, ¿cómo es posible que aquella persona robó? Bueno, si tú realmente mantienes esa línea de seguir tus propios valores, que son estos derechos humanos, y ayudas a los otros a seguirlos, llegas a un punto en que ya no hay delincuencia, ya no hay nada, porque los valores existen y los valores es algo real, es algo que te ayuda. De hecho, los derechos humanos es la base de todas las religiones. Es algo que usa la gente para decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Muchas personas no tienen esa opción. Estaba platicando con el presidente de los Boy Scouts y me contaba que iba con muchos niños de pueblos de muy bajos recursos, donde sus papás pues eran, digamos que personas que se dedicaban no al negocio lícito, no al negocio ilícito. Y llegaban los niños de 8 años con algo, un arma, ya sea un cuchillo, ya sea una navaja, se tenían que proteger, niños de 8 años. Y de pronto el presidente decía, vengan, vamos a convivir, vamos a trabajar en equipo, vamos a armar una tienda de campaña, vamos a hacer una fogata, vamos a quemar bombones. Y de pronto, después de varios días, que estuvo y varias semanas, un niño le dijo que él no sabía que eso existía, porque vaya, él nada más ve en su casa que su papá pues le pega a su mamá, que de pronto grita todo el tiempo, que está enojado, que patea cosas, que le pega al niño. Entonces como que él no veía otra realidad. Él decía, bueno, ¿qué pasa con esto? Lo único que le queda al niño es, si su papá es malo, pues ser el mejor malo del mundo, ¿no? Porque no sigue la línea. Y lo que hacemos es como darle otro tipo de realidad. Tenemos esta realidad opcional, porque hay libre albedrío, y decirles, esta opción es padre y la puedes seguir.
vaya, tú puedes trabajar en eso, y si no, pues te quedas en la tuya, pero por lo menos tener otra realidad, otra opción, que sepan que no es normal que la gente mate, que no es normal. Nos acostumbramos a vivir en un mundo donde es normal abrir el periódico, ay, ya atropellaron a este, mataron a este, secuestraron al otro, y ya, bueno, es lo normal. No, eso no es lo normal. Lo normal es vivir tranquilos y felices. Lo que pasa es que es más lo malo que se ve que lo bueno que uno puede crear. Por eso Derechos Humanos invita a toda la gente justamente para que cree esta forma de vida, que se vuelve una moda. Vivir con valor debe de verdad ser de moda. Porque, bueno, perdón, es que si no me extiendo. No, hablar. está bien, al contrario, por supuesto, Si no, tú eres la experta, voy. tú eres la experta. Me llama la atención eso que dices que no es normal, y sí es cierto, no es normal y sí es cierto, estamos acostumbrados a puras notas rojas, a puras notas amarillas, a lo malo y a sufrir, y pues así me tocó vivir, y pues ¿qué le vamos a hacer? Y entonces, si a mí me agreden, bueno, pues voy a responder, ¿con qué? Con agresión. ¿Por qué? Porque si no me van a agarrar de su puerquito, o si no me dicen que yo soy un tonto, o que por qué me dejo, y ahí es donde empieza. Hemos visto aquí en varios programas de Un Café con Almalí, ya hablamos de bullying, ya hablamos de la no violencia, pero en el caso de los derechos humanos, sí, reitero, toda la información que nos hiciste el favor de darnos, vi que esto es a nivel mundial. Sí, impresionante a nivel mundial. Y para checar un poquito más y ustedes tengan una idea, ¿qué les parece si vemos el siguiente video? Corre video, por favor. En 96, la libertad de expresión está restringida. En 111, la gente es torturada. Y en 161, hay trata de humanos. En un mundo donde a hombres, mujeres y niños se les niega la dignidad y se niegan sus libertades fundamentales, ¿cómo se pueden garantizar los derechos humanos? Trabajando para restablecer la libertad personal para todos está la Iglesia de Scientology, fomentando incansablemente los principios fundamentales de la igualdad de derechos para toda la humanidad. El credo de la Iglesia incluye el principio fundamental y absoluto de la igualdad de derechos para toda la humanidad. Durante más de 5 décadas, los Scientologists han trabajado para superar todos los obstáculos y defender esos derechos inalienables. En la década de 1950, se hizo que se aprobara legislación en el Congreso de Estados Unidos para establecer un hospital psiquiátrico remoto en las regiones deshabitadas de Alaska, donde cualquiera podría ser internado involuntariamente, privado de sus derechos humanos y civiles. Los Scientologists hicieron sonar la alarma y con la información ampliamente diseminada, las protestas públicas resultaron en el rechazo rotundo del proyecto de Siberia, Estados Unidos, protegiendo así los derechos de cada ciudadano americano. Luchar por los derechos de todos sigue siendo el sello de la Iglesia y así patrocina hoy a Unidos por los Derechos Humanos. Es una organización internacional no lucrativa de beneficio público dedicada a promocionar y a concienciar a gran escala la Declaración Universal de Derechos Humanos por medio de la educación. Este documento histórico, ratificado por las Naciones Unidas en 1948, establece el estándar de libertades universales a las cuales todo habitante de la Tierra tiene derecho. Con ese fin, Unidos por los Derechos Humanos informa, ayuda y une a los individuos, organizaciones y organismos gubernamentales para adoptar la Declaración de la ONU en los ámbitos regional, nacional e internacional. Todo empieza en un nivel popular con una campaña para elevar la conciencia pública. Ahí, con las campañas que hay de jóvenes por los derechos humanos. Increíble, y siento que es poco. La verdad siento que es poco. Para cómo está el mundo, siento que es poco. Somos el 76%, y digo somos porque me considero muy joven todavía, el 76%, ¿sí?, de los mexicanos somos jóvenes. Entonces, tú que eres la vicepresidenta de los jóvenes, eres vicepresidenta del 76% de la población de México. ¿Cómo qué te gustaría hacer con los jóvenes? Una de las cosas que, como cuando comencé a hacer justamente esta parte de derechos humanos, comencé hace como 5 años.
comencé ayudando, apoyándolos de pronto en eventos, los hacía que vinieran para que la gente los conociera. Los videos están muy padres. Hicimos en esta organización de los 30 derechos, porque son 30, videos de tan solo 30 segundos, de tal manera que tú los entiendes perfectamente bien. Mi hija de 8 años lee el derecho número 12, que es el derecho a la intimidad, que es justamente con el bullying, y lo entiende perfecto. Está explicado de una manera audiovisual, que es la modernidad de hoy en día. Los invito a que visiten www.jovenesporlosderechoshumanos.org www.jovenesporlosderechoshumanos.org y observen cada video. Y este número 2 es el derecho a la intimidad y justamente habla de lo que es el bullying. Y esta forma de expresión me llamó mucho la atención. Comencé a trabajar y este año dije, hay que hacer más internacional México en cuestión de jóvenes luchadores, porque vaya, México tiene un antecedente de juventud luchadora, de juventud que de verdad le echa ganas, de juventud que sale a las calles a defender sus derechos, que vaya, que no lo veo en tantos países. Es un país líder en juventud, como tú decías, más del 76%. Entonces llega un punto en que digo, lo quiero hacer internacional, quiero que la gente escuche lo que los jóvenes tienen que decir. Hicimos y organizamos para el año que viene, en marzo, vamos a iniciar esta gira. Hacemos una gira mundial todos los años, ya llevamos varias de ellas, 10 de hecho, en donde vamos por diferentes países diciendo qué hace cada país en cuestión de derechos humanos, porque de pronto dices, ay, pero es que nadie hace nada. No, y al mostrárselo, dice, pero mira, allá en Nigeria hacen esto, allá en Mongolia hacen lo otro, ay, mira, en Nueva York, oye, la gente sí trabaja y no te sientes tan solo. Pues logré organizar para el año que viene la Cumbre Latinoamericana de Derechos Humanos. Wow. Se va a hacer en la delegación de Coyoacán. Va a estar presente el nieto de Mandela. El señor Raúl Plasencia también me confirmó su presencia en ese evento que va a ser el 29 de marzo del 2014. Y vamos a traer, junto con Mariana Gómez del Campo, la senadora, que es la representante y la presidenta de todas las relaciones exteriores de países latinoamericanos y del Caribe, va a traer a 25 representantes de Latinoamérica, entre embajadores y juventud, para que hablen de qué hacen ellos en sus países, para que hagan foros, para que capaciten. Yo he sacado muchas ideas de otras cumbres, porque te digo, vienen de otros países, y yo hice esto, y de pronto te acercas con los italianos y le dices, pero ¿cómo? Es muy fácil, y te lo explican y dices, qué padre. Y tal vez mucha gente diga, ay, sí, caminatas, o ay, sí, poner manos en una pared. Pero todo se hace solamente para llamar la atención a algo que de pronto no conocen. Si no conoces qué son los valores, te pierdes. Pongo un ejemplo muy claro. Nadie nació siendo asesino. Nadie salió de la barriga de su mamá o de la vientre de su mamá con un cuchillo para matar al doctor. El asesino era un bebé inocente que, vaya, estuvo cargado por alguien y era un bebecito. O sea, era un ser inocente. ¿Qué lo hizo transformarse en una persona así? No conocer otra realidad. Quita una religión o lo que quieras. No conocía otra realidad. La única realidad que conoció fue esa. Y vaya, y hasta se siente a gusto siendo asesino entre comillas, porque en realidad, vaya, no es feliz nadie que haga mal a otra persona. Pero darle esta opción de valores que hacemos de pronto con caminatas, cumbres, llamar la atención, entrevistas, vean los videos, llamar la atención. De pronto ustedes pueden ver otra realidad. Ay, mira, esto existe. Fíjense, el derecho humano número 1, el 2, el 3. Existe hoy más esclavitud que hace millones de años. Exactamente. Eso lo tenemos en los videos en www.jovenesporlosderechoshumanos.org. Y la gente no lo sabe, la gente piensa que cada vez estamos mejor y en muchas cosas no. Tenemos más esclavitud, porque como antes llegaban los barcos llenos de negros y decían, dame 2, dame 3, ¿cuánto es? Era legal, entonces no había problema. Pero como lo abolieron y es ilegal, eso lo hacen bajo cuerda. Y se triplicó el número de esclavitud. Y son cosas, y no solamente de mujeres, también de niños. Son cosas que de pronto no los tienen a la mano, porque de pronto piensan que el mundo normal son los periódicos. Pero chequen la página, chequen estos videos en www.jovenesporlosderechoshumanos.org y vean un poquito de la realidad que todos nos gustaría vivir y que los invito a que lo practiquen día a día, porque en la práctica está en el crear un mejor entorno. Claro, además también es muy importante que ustedes que están tras de la pantalla, que nos están viendo, difúndanlo también. Si conocen a las personas, reúnanse en familia, es más, hagan un maratón, un juego, una lotería, jueguen, sí, con los derechos humanos. En la escuela se les proporciona a los niños desde tercer grado de primaria, se habla de los derechos humanos, se habla de los derechos de los niños y se les da toda la historia. También en la secundaria hay un programa muy, muy extenso en educación cívica sobre derechos humanos.
pero se queda nada más en la escuela porque los niños tratan de hablar con los papás y les dicen, ay, es que hoy vimos sí, los derechos humanos, sí, todos tenemos derechos, sí, es cierto, apréndetelo para el examen y se acabó. Y no, presuman que saben qué son los derechos humanos, presuman que están informados, infórmense, háganlo como un juego y que esto trascienda, que esto se multiplique como búlgaros, por Dios, que se multiplique. Además, en la página que les acabo de decir, www.jovenesporderechoshumanos.org, aparece la historia de los derechos humanos en 9 minutos. Tú en 9 minutos vas a saber de dónde viene, cómo viene, pasó por Ciro, Gandhi, pasó por la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la historia? En 9 minutos te lo explicamos perfecto. No hay forma de que no lo veas muy claro. Y fíjense nada más, hicimos un estudio y descubrimos que del 100% de la raza humana, solamente el 20% es realmente mala, ¿no? Y el otro 80% es buena. Pero ¿qué pasa con los malos y los buenos? Los malos están 100% activos, trabajando día a día, haciendo maldades y por eso se ven más. Sin embargo, no son más, no son la mayoría. La mayoría son los buenos, pero ¿qué pasa con los buenos? El 80%, solamente el 10% está activo y el otro 70% está dormido. Como en la Matrix, como en la película, dormidos. Su única vida es levantarse, comer, ir al trabajo, regresar, estar en la casa, dormir, ir al trabajo. No ven que existe un mundo más allá, no ven más allá. Y eso es importante que lo vean, porque en un mundo donde pensamos que la mayoría son malos, pues es un dato erróneo. Al contrario, como les decía, el 80% es bueno. Lo que queremos hacer nosotros es que de esos 80%, que nada más trabaja el 10% activo, que el otro 70% se ponga a trabajar, se ponga a difundir, se ponga a actuar. El poder de uno no lo demeriten. Vi una vez una foto donde había un planeta Tierra y habían 10 personas sosteniendo el planeta y decía una frase abajo, al parecer somos pocos los que mantenemos este planeta funcionando. Y vaya, eso llama la atención porque ustedes dicen, es que yo solo, está difícil. Pero fíjense, siempre un gran movimiento comenzó por una persona. Siempre. Gandhi es uno, Mandela es otro, siempre comenzó con una persona. Así que nunca subestimen el poder de uno. Y les voy a decir por qué. Porque de pronto vivimos en un mundo donde no nos importa tanto. Decían, no es tan importante la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. ¿Cómo es posible que de pronto veamos que están asaltando a alguien y, pasamos? Cuando de pronto entre todos los que están viendo eso se juntan y agarran al malhechor, por así decirlo. No tengan miedo, porque unidos está la fuerza. Ahora, siempre pongo el ejemplo de un vecino. Tenemos nuestra vida tranquila y tenemos un vecino. El vecino llega borracho todas las noches. Cada vez que llega el vecino o te tira la barda o te raya el coche o de pronto te deja botellas tiradas y dices, bueno, este vecino, ¿qué onda? Te deja el coche parado para que no puedas salir en doble fila. Y el desesperante vecino, ¿qué haces? Hablas mal del vecino. Por supuesto, porque ¿qué otra cosa vas a hacer? ¿Qué otra realidad tienes? ¿Qué otra educación tienes sino de hablar mal de la persona que te fastidia, verdad? Pero ¿qué pasa si llega ese vecino un día y atropella a tu hija y la mata? O a tu madre, o a tu amigo, o a tu novio, a tu novia, a tu prima, al que quieras. Ahí sí te importa el vecino. Ahí dices, este vecino desgraciado, y te trabajas día a día para que el vecino esté en la cárcel y se refunda. ¿Por qué tenemos que llegar a hacer esto y no hacer algo preventivo, que es mucho mejor para vivir bien? ¿Qué pasa si tú accionas, te pones en acción y vas con el vecino y dices, oye, aquí hay una asociación muy padre que te puede ayudar para que estés mejor? Vaya, te puede mandar a la fregada del vecino, pero estás haciendo algo al respecto antes de que pase una catástrofe o que te arrepientas de lo que está pasando. La educación que nos dan es hablar de la persona que se porta mal. Y aquí la educación que estamos dando es, no hables mal de la persona que se porta mal, que tiene malas acciones. Enséñale, edúcalo a que puede comportarse mejor teniendo buenos valores. Entonces, eso es lo que transmitimos a través de todos estos derechos humanos, de más que todo de mis derechos, exigirlos. No es exigirlos, es una nueva educación, es educarte en cuáles son tus valores y decirle, oye, tú tienes valor también. Vamos, cada quien tiene sus valores y que ya tengamos un entorno más seguro y con lo que nos podamos comunicar mucho mejor. Ana, yo entiendo que así como tenemos derechos humanos, también tenemos obligaciones. Así es. ¿Sí? Háblanos de las obligaciones, porque bueno, yo voy a exigir y voy a salir con una camparta y voy a exigir todos mis derechos. Claro. Pero aguas, también tengo obligaciones.
Y es justamente lo que estaba hablando. Las obligaciones son estas justamente. Ayudar al otro a que también pueda entender que la educación de hacer el mal por mal, de patear porque te patean, de fastidiar al otro porque se fastidia, es una educación que no funciona. ¿Por qué? Porque no estás ayudando a la otra persona a mejorar. Lo estás ayudando a defenderse más de algo que de pronto no debe ni existir. Dicen que mientras más le valides a algo que está mal, más crece. Entonces tú dirás valor a lo malo, a que este es malo, retíralo, no discrimines, ¿no? Se porta mal, tiene déficit de atención, retíralo, apártalo del grupo. Es discriminación. Entonces está el derecho, no discrimines. Y el derecho va con la obligación. Eso quiere decir que tú tienes el derecho a que no te discriminen, pero tienes la obligación de no discriminar al otro. Exactamente. Eso quiere decir que tú tienes el derecho a... Yo tengo mi privacidad, mi derecho a la intimidad, el número 12. Pero también tienes el derecho, la obligación de no quitarle o meterte en la intimidad del otro. Claro, yo tengo el derecho a la vida. Pero también tienes la obligación de respetar la vida de los demás. Esto es dual. Cada derecho humano que presentamos aquí en www.jovenesporderechoshumanos.org viene con su obligación, que es la responsabilidad. Tú tienes el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la nacionalidad, el derecho a la intimidad, pero también tienes la obligación a la vida, la obligación a no discriminar a los demás, la obligación también de ayudar a que la otra persona tenga educación. No puede ser que en este mundo todavía existan niños que cada 5 segundos se mueren de hambre en África. ¿Dónde está tu obligación? Yo tengo derecho a la comida. ¿Y por qué no ayudas a alguien para que también tengan derecho a la comida? Y justamente eso fue lo que me dijiste. ¿Qué te motivó a estar aquí? A que de pronto ya leyendo al principio, el primer año, de que, ¡ay, qué padre, qué bonito, vamos a enseñar a la gente! Me di cuenta de que, si yo quiero tener esto, porque yo soy mucho de que yo tengo derecho a esto, también tengo que hacerlo. Claro. Hacerlo, no decirlo. Entonces comencé a meterme más y ahora estoy trabajando Exactamente, ser coherente. Ahorita que comentabas de los valores y de los niños y que desgraciadamente hay muchísima hambre en el mundo. En una ocasión estábamos en una reunión familiar y uno de los sobrinos dejó la comida y yo le dije, es que no dejes la comida, termínate la comida. Hay muchos niños en África que se están muriendo de hambre. Y entonces el niño voltea y me dice, ¿y qué? Yo se los voy a llevar aquí a África, yo les voy a llevar de comer. Y el papá dijo, no, sale muy caro. Entonces, creo que en el caso de los niños empieza desde nosotros como padres a respetar eso. Empieza desde nosotros a educar al niño. No le vas a llevar al niño de comer, pero no desperdicies. Pero métete en organizaciones, ayuda, promueve o simplemente dale de comer a una persona indigente o a una persona que lo necesite. Si tú ahorita en estas fiestas que hay comida en abundancia, ¿por qué no compartirlo con el señor del periódico? ¿Por qué no compartirlo con el señor que vende dulces en el puente peatonal? ¿Por qué no compartirlo con los señores que nos hacen el grandísimo favor de recolectar la basura? ¿No? Así es, porque vivimos en una comunidad en donde funcionan las cosas, porque obviamente todos trabajamos. Si no viene el señor que recoge la basura, tu casa se llena de basura. Si no estuviera el hombre que trabaja en arreglar todos los ductos del agua, no tuvieras agua en tu casa. Si no, no hay que discriminar, como bien dice los derechos humanos. Y esto es muy importante lo que acabas de decir, porque el transmitir a los niños esta educación de ayudar a los demás, de que tú tienes el derecho a exigir porque tienes la obligación de hacer lo mismo. No comulgo con la idea de que, bueno, sí, que no es la que tú dices, ¿no? Otras personas que dicen, vas a ver, te voy a llevar para que veas a los niños en la calle y veas cómo sufren, y van los niños y se angustian todo. Entonces, no, esa forma de crear conciencia no es la más adecuada. La más adecuada es ver lo positivo que ellos pueden lograr en un niño. Ir a un orfanatorio, señora, si me estás escuchando, no tienen idea de cuando uno llega a los orfanatorios y les das regalos a los niños, de pronto la sonrisa de ellos y los abrazos valen más que cualquier cosa. Y le dejas a tu hijo algo agradable. El niño va a decir, mamá, me sonrieron y me abrazaron, wow. Eso es lo que se tiene que quedar con el niño, que hizo algo, ayudó y le retribuyeron cosas buenas. Porque si van a lugares, a la calle, que la verdad sí está fuerte, pero ven a niños que no puede ayudar,
de pronto empezar por el lado difícil no les va a funcionar. Claro, ahí tienen que llegar, pero los niños son niños y empezar por un lado tan alto, un gradiente tan alto, no funciona lo más óptimo posible. Yo creo que es darles alegrías. Ahorita en Navidad regalos para que los niños reciban esos abrazos de niños sin papás, que vaya, que es una barbaridad. Y esto que ellos se sientan como que hice algo al respecto, hice algo bueno. Esto es muy padre que lo hagan. Yo los invito a que de pronto cada quien de ustedes se pueda identificar con un derecho humano y pueden decir, por aquí me gustaría, con uno que hagan diario, con el vecino. No hay que hacer grandes proyectos. Si esta empresa que tenemos, esta asociación, perdón, es internacional, Jóvenes por Derechos Humanos, pero de verdad los derechos comienzan en aquellos lugares donde no son vistos ni siquiera en un mapa. Con tu vecino, con tu papá, con tu mamá, con tu amigo, comentarlo, platicarlo, qué piensa, qué dice, quiere vivir mejor, quiere vivir mal. Y eso es importante porque en la medida que ustedes platiquen y vayan haciendo esto realidad con sus acciones, es cuando realmente va a haber un resultado en el entorno. Lo que no se hace, no está. Los invito de verdad a que lo hagan y lo vean, porque enseñan a nuestros hijos, nos enseñan a todos, a mí también, a amar a los seres humanos y a usar a las cosas. Y pasan los años y nos vemos con que estamos usando a los seres humanos y amando a las cosas. ¿En qué momento nos perdimos? Cuando hago conferencias en las universidades les digo a los chavos, qué bien que digan, papá, saqué 10 en la materia, ya tengo dinero para comprarme mi casa, o ya tengo dinero para comprar mi primer cochecito, o ya voy a dar el enganche para un departamentito, o ya tengo... Está padre que ahorren dinero y que tengan un dinero y está muy bien, pero nunca dejen de crear también su parte como raza humana, lo que es humanidad, porque si no se les cae el teatro, van a tener mucho dinero y no van a ser felices. Y finalmente no se van a llevar nada. Yo daba clases en la universidad y platicando del Holocausto y de lo que fue Hitler, uno de los alumnos en la universidad ya del último cuatrimestre me dice, maestra, ¿pero de veras eso pasó? Y dices, no puede ser posible, o sea, por supuesto que sí, y bueno, yo tuve la precaución de explicarles y dedicar una clase exclusivamente para eso, y hablábamos precisamente de los derechos humanos, y a raíz de eso surgieron los derechos humanos. Pero como bien decías en un principio, no fue a raíz de eso, los derechos humanos nacieron desde mucho antes. Chequen este video, por favor. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1,000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en la esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo.
Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Sí. La gente piensa que no se puede vivir así. Claro que se puede vivir así. Si todos cambiáramos la mentalidad de que sí se puede hacer algo al respecto y cada uno dijera sí se puede y todos trabajáramos en equipo, serían muchas cosas. Claro, sobre todo las imágenes que vimos impactantes, sí, déjenme decirles, me decía Ana ahorita, el video de la historia, no se preocupen, todos los videos están muy didácticos, están preciosos, los vamos a subir todos a la página del programa. Yo en lo particular los voy a subir todos a mi página de YouTube, los voy a tuitear, los voy a googlear. Es más, les recuerdo nuestras redes sociales, en Twitter, @BellaAlmalí, escríbanos a uncafé@hotmail.com, en Facebook, Bella Almalí. Voy a subir toda esta información para que ustedes la tengan a su alcance y hacer un poquito de conciencia. En esta semana que estuvieron en todos los medios de comunicación enfocados a la muerte de Mandela, que a mí en lo personal sí me pudo mucho, como la de Gandhi, de verdad me pudo mucho. Decía yo, es que, bueno, son de las personas que quisieras que hubieran sido eternas. Independientemente de lo que hizo por los derechos humanos, lo que hizo era coherente y congruente, ¿sí?, de lo que promovía en su acción diaria. 28 años de cárcel y todo más de mundo 30 años en la cárcel, más de 30 años en la cárcel, casi 35 años en la cárcel estuvo Mandela. Lo más increíble es que, de hecho, yo iba a conocer a Mandela en este año porque empezaba la gira de los países que vamos a recorrer para la cumbre y lo iba a ver. O sea, mi ilusión era conocerlo el año que viene en la gira. Sí. Y lamentablemente pues, nos dejó mucha buena educación, mucho ejemplo de liderazgo. Un hombre que no dejó de luchar por sus ideales. Imagínense estar en la cárcel más de 30 años, casi 35 años en la cárcel, y de pronto salir, ser presidente y lograr lo que logró. Y que es algo que tú quieran. Que me estás viendo lo puedes lograr, porque nada más es creértelo y saber que lo puedes hacer. Porque un gran líder lo único que hace es pedir colaboración, porque solo no puede. Pedir colaboración y mantenerse firme en su objetivo, firme, persistente, saber que es fácil, saber que se puede hacer, imaginarlo, decir no me van a vencer. Un hombre, imagínense como es Mandela, que estuvo tanto tiempo en la cárcel, cómo mantuvo su persistencia, su idea firme en ayudar a la igualdad en las razas, en un lugar donde cuando un negro un blanco se subía a un autobús y había un negro sentado, el negro se tenía que parar para que se sentara el blanco, porque era por derechos. Deprimente. Los baños de los blancos y baños de los negros, esa discriminación que de verdad no vale la pena. Por eso es tan importante la educación que nos dejó. Que aún, perdóname que te interrumpa, discriminación que aún hay en Cuba, por ejemplo. ¿Sí? Tú quieres comer un helado y hay fila de cubanos y hay fila de turistas y algunos cubanos no pueden acceder a algunos lugares. Eso es discriminación. Pero ¿dónde empieza? En la educación. Exactamente. Y en la educación, para ver lo de la educación, tenemos el derecho a la educación. Chequen esto. El 26. Acompaña a Leticia todo el tiempo. Ella es nueva y este es su primer día. Mami, no la puedes mami, descuidar. Mami, es todo otra estará cosa, bien, de otra veras. cultura. Asegúrate de estar Muy con bien. ella todo el tiempo. Que Adiós, les vaya mami. bien y que se divierta. Ignora a mi mamá. Está nerviosa por todo esto. Creo que se preocupa más de la cuenta, ¿no crees? Y siempre hace lo mismo. Así que, ¿estás lista para entrar al horripilante castillo de los espantos? Y la verdad, en serio, es tan aburrido que no sé cómo se les ocurre que tengamos que venir aquí diario. ¿Y cuántas escuelas hay donde tú vives? Ni una. Esto de verdad es padrísimo porque te das cuenta
de que discriminas a una persona porque no la conoces. Discriminas solamente por lo que ves y ni siquiera te das cuenta de su realidad, de dónde viene. He visto cuántos universitarios que entre ellos dicen, ay, mira qué sucio, mira los zapatos como lo traen. Y no te das cuenta que de pronto su mamá no tiene que darle de comer, no tienen dinero y a duras penas llega a la escuela a estudiar. Entonces, antes de reclamar, hay que ayudar. Antes de exigir, hay que hacer obligaciones. Si tú conocieras a la persona y le dijeras, oye, ¿cómo vienes a la escuela? ¿Te interesas por la gente? ¿Y cómo? ¿Y por qué no tienes cuadernos? ¿Y por qué escribes en servilletas? ¿Por qué haces eso? Te darás cuenta que hay un mundo que existe, que de pronto no es real para ti. Un mundo en donde no hay comida todos los días, donde se come frijoles solamente, donde de pronto pasan un día sin comer los chavos, donde de pronto no tienen dónde dormir, duermen en el piso. Y están contigo estudiando porque es el afán de salir adelante. Te invito a que todos los jóvenes que me pueden ver, a que les preguntes primero, oye, ¿cómo es tu vida? ¿Dónde vienes? Vayan a su casa, chequen y ayuden más que reclamar. Y no, exactamente, no criticar, ayuden más que criticar, más que opinar. Ayuden, a lo mejor esos zapatos o esa ropa que tú ya no usas, que es de marca, a ellos les va a hacer mucho bien, sobre todo ahora en estas fechas. Checamos el siguiente derecho, por favor. Buenos días. Vengo a leerte tus derechos. ¿Mis qué? Todos hemos nacido libres e iguales. No discrimines. Tienes el derecho a la vida. Tienes el derecho a la vida y a vivir en libertad y a salvo. Tienes el derecho a la educación. Tienes el derecho a tus propias posesiones. Tienes el derecho a la seguridad social. Tienes el derecho a jugar. Tienes derecho a la democracia. Tienes derecho al asilo. Tienes el derecho de tomar responsabilidad. Y nadie puede quitarte estos derechos y libertades. ¿Por qué haces esto? Tienes derecho a saber. Pero este derecho es el más importante. Es la responsabilidad. Por ejemplo, ¿cuántos chavos tienen la opción de una beca y no la aprovechan porque no tienen la responsabilidad? Oye, yo tengo el derecho a la educación, te lo dan, vas a la escuela y de pronto no estudias, no te importa la materia, te cae mal el maestro, te pones a jugar. Es parte de ti, de tu responsabilidad, que puedas tener tus derechos y puedas exigirlos, porque si no haces tu parte, no obtienes lo que quieres, no le sacas el jugo a lo que más quieres. Claro. Entonces, esto de promover los derechos humanos es justamente por eso, porque tienes el derecho a saber, y créanme, el conocimiento es poder por donde lo vean, es poder. Lean, estudien, lean, traten de buscar la sabiduría, traten de informarse. Eso es lo que les va a dar poder y los va a ayudar a tener una mejor conciencia y una mejor forma de pensar, porque mientras más vocabulario y más pensamientos, palabras tengan, mucho mejor se van a expresar y más puertas se les van a abrir. Claro, y aprovechar esas oportunidades, porque no todos tienen la oportunidad de estudiar, no todos tienen la oportunidad de tener una carrera o de tener una formación, simplemente no todos tienen la oportunidad de aprender a leer y a escribir. Y las personas que sí la tienen, creen que leer es aburrido, creen que no les va a servir de nada. Chicos, chicas, jóvenes, realmente instrúyanse, lean lo que les guste. El mundo es de ustedes y para que ustedes puedan sobresalir necesitan estar informados, necesitan ser cultos, necesitan instruirse, ¿sí? Y antes de terminar, porque desgraciadamente aquí en televisión, bueno, el tiempo se nos va como ¿Ya se agua. acabó? Antes de despedirnos, Ana, ¿Cómo? de verdad, sí, yo que más quisiera que durara 3 horas el programa, pero bueno, no se puede. Chequen este último video, por favor, si son tan amables. Para expandir aún más la conciencia sobre los derechos humanos, Juventud por los Derechos Humanos produjo anuncios de servicio público que ilustran los 30 artículos de la Declaración Universal y se crearon expresamente para elevar la conciencia popular y avivar la participación de la gente. Estos se han emitido ahora en todos los lugares públicos concebibles, en trenes argentinos, en el Aeropuerto Internacional de Ciudad del Cabo, en la Convención de Entrenadores de Fútbol en Atenas, en los centros comerciales de San Petersburgo, en los cines de Budapest,
el metro de Lausana y en la estación de tren de Tokio. Por no mencionar las transmisiones por televisión, donde cada año los anuncios de servicio público de Juventud por los Derechos Humanos se ven en 500 canales televisivos en más de 60 países. Luego, para llegar al siguiente nivel de conciencia pública y acuerdo entre las organizaciones de derechos humanos, está la educativa Historia de los Derechos Humanos. Está diseñada para abrir la puerta a la educación sobre los derechos humanos. Ahorita lo poquito que nos mostró el video, cómo en otros países hay difusión. Aquí en las estaciones del metro sí hay, en algunas hay monitores, hay televisión y estamos viendo recetas de cocina, de verdad, literal, recetas de cocina. ¿Por qué no pasar? ¿Sí? Los derechos humanos. ¿Por qué no, en lugar de denunciar? Y yo sé que los patrocinadores me van a decir, pero ¿cómo es posible? Yo entiendo que es negocio, yo entiendo que también finalmente deben de obtener una ganancia, pero ¿qué les parece? Yo les propongo algo, si de 10 anuncios que ustedes pongan en la calle, 1 para los derechos humanos, de 10 espectaculares que ustedes contraten, 1 para los derechos humanos. Sí, de repartir volantes en las escuelas, todo este material es gratuito, no cuesta un solo centavo. ¿Por qué ustedes, catedráticos, por qué ustedes, profesores, no lo pasan a sus alumnos? ¿Por qué ustedes que dirigen una junta no pasan un derecho humano antes de iniciar una junta, empezar a hacer conciencia? ¿No crees, Ana? Ahora, déjame decirte, sí nos han ayudado mucho en diferentes, no voy a decir marcas, pero en diferentes autobuses, en el Metrobús, en diferentes bancos también nos ha ayudado, pero llega un punto en que necesitamos manos de pronto. Si claro, ustedes saben de alguien que les gustaría tener este tipo de videos en alguna, hasta en el Centro Comercial del Sur, también están pasando los videos. Pero de pronto se nos acaban las manos, ¿no? Yo le hablo a la gente y me dice, claro que sí, pero soy una y somos 2, somos 3. Exacto. Y de pronto si hay más personas atrás, si ustedes saben de algo, un lugar donde quieran pasar estos videos, coméntenlo, porque de verdad son buenas personas, lo ven y dicen, ¿por qué no? Porque le transmiten algo bonito, otra realidad que es la que necesitamos, otro punto de vista, para ver el punto de vista positivo. Me decía un amigo que hay que ser estúpidamente positivo en esta vida, porque si no, te caes. Si de pronto ves muertes, asaltos, tu mamá, mi hermano, y no te pones a ver desde lo bueno en vez de lo malo, pues te jala el piso y te jala todo el mundo a la corriente de lo que hay hoy en día. Tú tienes que jalar al mundo al contrario, a donde tú estás, y piensas que tú solo dices, no, si tengo a 5 jalando hacia abajo y yo solo bueno, no, créeme que empiezas a jalar y aparece uno, aparece otro, y de pronto tienes un séquito, tienes un grupo, tienes una pandilla, tienes a gente trabajando y te vas a sentir mejor, porque armar grupos que tengan buenas intenciones te da más felicidad que nada más dejándote llevar por un grupo que no te llena ni te hace nada. Dicen que si te callas lo que piensas, terminas siendo lo que los demás quieren. Entonces nunca te calles lo que piensas, siempre decimos, bueno, para pertenecer pues lo voy a hacer. No. Tú haz tu grupo, no pertenezcas a un grupo, tú crea tu propio grupo. Es algo más inteligente y es algo que los derechos humanos te van a invitar a hacer. ¿Por qué? Porque te hacen una persona con valor, conoces tus valores, que es falta de conocimiento, no poder luchar y no dejarte llevar, es falta de conocimiento. Con más conocimiento les prometo que va a ser. Los invito a que si conocen a alguien que quieran pasar estos videos, bueno, encantada la vida, no cuestan, simplemente es ayudar y exponenciar esto de los valores que hace tanto falta, claro, hace tanta falta hoy en día. Y además, ser responsable de ti de forma positiva. Yo en lo personal, aquí me comprometo contigo que cada programa de Un Café con Almalí vamos a pasar un video cortititito, a lo mejor de unos 40 segundos, de hablar de un derecho. En eso sí, me puedo comprometer. Gracias, Ana, de verdad, muchísimas gracias. Yo hubiera querido explotarte muchísimo más, desgraciadamente se nos fue el tiempo, se nos fue el programa. No me queda más que agradecerle a Ana que, siendo la persona que es y con la fama que tiene, que se dedique a los derechos humanos, increíble. A usted que nos está viendo en su pantalla, muchísimas gracias. Gracias a los que están aquí en cabina y gracias a todos ustedes. Esto fue Un Café con Almalí. Sonríe. Cuídense, bye bye.